Capítulo 10. La villana, la heroína y la competición. Todos aquellos que conocían a Lady Lia sabían que estaba marcada por la grandeza. Su cuerpo esbelto era un canto a la gracia, su rostro un poema. Además, su madre había muerto. Esa también era una clara señal. Tiempo de hierro. Anónimo. Ahora que Rey y el Cobra ya habían ultimado los detalles de su malvado plan, el siguiente paso era conseguir una invitación para el baile. Rey se pasó varios días preparándose con el Cobra para su gran escena en el salón del baile y aguardando con paciencia a que llegase el momento justo. El torneo de tiro con arco de las damas debería ser pan comido. Se acordaba de que Alice lo había mencionado de pasada. Era una competición estúpida entre las damas de la corte, que era tan anodina que ni siquiera la habían descrito en el libro. Era el escenario perfecto para encontrarse con la heroína. Rey tenía que arreglar todo el tema de la incriminación con la invitada de honor del próximo baile. No esperaba encontrarse ningún problema. Lia era muy fácil de convencer. Los varones tenían prohibido el acceso al patio de aire y grandeza. Había guardias apostados en las almenas que rodeaban el patio cerrado. Rey se sorprendió al darse cuenta de lo mucho que echaba de menos la compañía de Kay y su tendencia reconfortante a recurrir primero a la violencia extrema para enfrentarse a sus enemigos. Emer sí que se quedó a su lado, pero Emer seguía odiando a Rey, como todo el mundo. Había damas de la corte por todo el patio, preciosas como una flor, pero con una mirada tan gélida como el hielo. Era como haberse metido en un tanque de tiburones, solo que en este caso los tiburones llevaban vestidos mullidos. Algunas de aquellas damas sí que se las mencionaba en el libro, pero Rey no había memorizado ninguno de los nombres de las amantes del rey. Sí que logró identificar a dos de las chicas que iban a la cabeza, porque eran idénticas, Lady Hortensia y Lady Horatia Nemeth. Tenían el cabello rubio y claro, como la piel de un limón, y sus palabras eran igual de ácidas que el jugo de aquella fruta. Rey solo lograba diferenciarlas porque Hortensia, la mayor de las gemelas, llevaba puestos los guanteletes mágicos de su familia. Las hijas del comandante general Nemeth eran unos personajes secundarios sin protagonismo alguno que representaban el papel de las chicas malas de la corte y que se pasaban sus días atormentando a Lia, envidiosas porque el rey la amaba. Pero parecía que ahora tenían ganas de acosar a Raela. ¡Qué monas! Que lo intentaran si querían. Ramera traidora de la muerte, dijo Hortensia con su voz nasal. Me sorprende que hayas decidido dar la cara, ¿verdad, querida? Horatia soltó una risita burlona. Yo sí que esperaba que diese la cara, querida. Que su cabeza siga unida a su cuerpo es lo que de veras me sorprende. ¿De verdad tenemos que pelearnos como gatas, señoritas? Ronroneó Rey. Su voz solo tenía 3 niveles: seductor, burlón y burlonamente seductor. Ninguno era apropiado, pero bueno, ¿qué se le iba a hacer? Los labios de Hortensia formaban una figura demasiado delicada como para decir que estaba haciendo una mueca. Rey creía que en realidad el gesto que estaba poniendo era un mohín. Siempre que las peores personas que conocemos caen bajo, esperan que todo el mundo sea mejor que ellos y que no se regodeen en sus desgracias. ¿Por qué deberíamos ser mejores personas que ellos? No me habéis entendido, repuso Rey encantada. Si nos peleamos como gatas, saldréis perdiendo, y eso sería de lo más vergonzoso para vosotras, claro. Hortensia desestimó sus palabras con un gesto de su mano enguantada. El susurrante parterre de mujeres vestidas de rojo amapola, amarillo narciso y lila se abrió como un mar de pétalos brillantes. En la pared del fondo habían colocado unas cuantas dianas para el tiro con arco, con sus estructuras de arpillera blanca y unos círculos dibujados en rojo en su interior. Hortensia apuntó y disparó, con la magia de su guantelete envainando ondas rojizas alrededor de su brazo. Su flecha se clavó en el tercer anillo interior. «¿Empiezan los tiros?» «Literalmente», le susurró Rey a Emer, que tenía la mirada clavada al frente como si no pudiese oír nada. Rey esperaba que en el mundo de Eyam jugasen al póker, porque Emer sería buenísima.
Mejor que Rey con el tiro con arco, eso seguro. Pero Rey se había hecho una coleta alta y práctica, se había puesto sus guanteletes y estaba lista para lo que fuera. Todo era gracias al brillo prestado de la sangre derramada. Los guanteletes, en realidad, legítimamente, le pertenecían a Lía, y la de Lía era una familia de sangre azul y de magia grandiosa. Como buena villana, Rey esperaba que los siniestros y encantadores instrumentos para matar que había robado le diesen una injusta ventaja. Las gemelas aguardaron con sus arcos curvados y sus cejas enarcadas a que Rey disparase. El momento se vio interrumpido por el ruido de las puertas del patio al abrirse, rozando con el suelo de guijarros, y la voz de un guardia. «La princesa Basilia». En escena nos encontrábamos a las chicas malas y perdedoras, y ahora también se unía la princesa. La única que faltaba era la heroína. La princesa Basilia se adentró en el patio portando un vestido de satín azul y una tiara con gemas incrustadas. «Oh, querida», le susurró Hortensia a Horatia. Entre todo este satín y esos diamantes se encontraba el rostro de Basilia. Tenía el cabello apagado, de tez plomiza y una mandíbula roma. Muchas mujeres preciosas conseguían que esas facciones resultasen atractivas. No era el caso de Basilia. Si hubiese sido plebeya, no habría sido nada del otro mundo, pero era una princesa. Los encantos de algunas personas lograban acentuarse dependiendo de las prendas elaboradas que llevasen o de los peinados que se hiciesen. En el caso de Basilia, que sus ropajes contrastasen tanto con su apariencia, le daba incluso mejor aspecto. Basilia no dio señales de haber oído las risitas que recorrieron el patio interior. Fue haciendo leves reverencias de vez en cuando, con actitud puntillosa. Estaba claro que sus modales eran tan rígidos como su vestido. Había una mujer a la derecha de la princesa, vestida con una túnica y unos calzones hechos del mismo material oscuro. Tenía la piel tan pálida como Basilia, y llevaba el cabello rojizo recogido en una trenza que le rodeaba la cabeza como una corona. Al contrario que Basilia, ella sí era guapa. ¿La doncella de una princesa llevando calzones?, preguntó Horatia, en cuanto terminaron de hacer las presentaciones pertinentes. ¡Qué novedad! Por su tono, quedaba claro que opinaba que la doncella había elegido mal su vestimenta. «Esta es mi guardia Catherine», repuso Basilia en tono serio. «¿Es que todos sus guardias son hombres? ¡Qué incómodo!». Rey observó a Catherine con interés, aunque Catherine la observó con recelo. Basilia tendría a una guardia con el cabello rojo como el fuego y a otra con el pelo del color de la medianoche a cada lado de su trono cuando se convirtiese en la reina de su propio reino helado. Pero jamás sería la reina de Eyam, sin importar lo desesperadamente que amase a su rey. Horatia ajustó el agarre de su arco. «A una le gusta sentirse protegida». «Por supuesto, yo siempre me siento protegida», repuso Basilia. Rey hizo una mueca de dolor. La princesa no se estaba haciendo querer por las damas de la corte. Basilia daba la impresión de creerse mejor que ellas. Como princesa, técnicamente, era cierto. Dado que había previsto usar la llegada de Basilia a la historia para sus propios fines, Rey sintió una vaga sensación de obligación. Le dedicó una enorme sonrisa a Basilia. La princesa Basilia le devolvió la sonrisa. «Lady Raela, he oído por ahí que es capaz de adivinar el futuro». «¿De adivinar el futuro? ¿De traición?», murmuró Hortensia. «Es capaz de cualquier cosa». Rey no perdió la paciencia. Había decidido bajar un poco sus propios humos. Ya los recobraría más tarde. Como dama de la corte, la verdadera traición sería responder a la llamada de otro hombre que no fuese mi rey, ¿no cree? Los dioses me dijeron que una de las gemelas quería casarse con el primer ministro. Pero, ¿qué gemela? Las gemelas palidecieron al momento. Lo mejor sería que dejase de un lado ese tema antes de que alguien le pidiese más detalles al respecto, porque lo cierto era que Rey no recordaba los detalles. «No termino de entender los entresijos de su corte», anunció Basilia. «Creía que ser una dama de la corte del rey era todo un honor».
Una serie de voces aflautadas se alzaron hasta formar un coro unánime, asegurándole que así era. Rey se encogió de hombros. Todo el mundo dice que lo es. Solo a los héroes les importaba la verdad del honor. Los villanos tenían permitido ser más prácticos. No tiene por qué escuchar su traicionera opinión, Yorica, Su Alteza, intervino una de las gemelas ligeramente malvadas. Los ojos de Basilia eran de un color turbio, entre el gris y el marrón, bastante llamativos en un mundo ficticio en el que los ojos del resto de personajes eran casi siempre de tonos de lo más impresionantes. Observó al rey abiertamente. Explíquese. La suerte está en nuestra contra. Hasta que el rey elija a su reina, ninguna podemos casarnos, y el matrimonio es el único objetivo que debe cumplir una dama noble en su vida. Para cuando el rey por fin escoja, ya se nos habrá pasado el arroz. Que hayamos formado parte de las damas del rey elevará nuestro estatus en la corte, pero lo más probable es que otros caballeros se pregunten cómo nos ha honrado el rey exactamente. Debemos mantenernos castas, pero también complacer los deseos del rey, así que está claro que existe cierto conflicto de intereses. Todo este escenario fomenta una violenta competición, hasta el punto de que algunas, y no voy a nombrar a nadie porque estoy hablando solo de lo que yo opino, se ven envueltas en conspiraciones asesinas para acabar con la competencia. Aun así, si el rey os lo pide, ¿qué otra opción tenéis? Tampoco importaba tanto. Tenían más opciones de convertirse algún día en reina que de ganar la lotería, y aun así, la gente compraba boletos de lotería todos los días. Pero el escenario en el que se desarrollaba la acción era lo que de verdad cabreaba al rey. El llamar aquello un honor era ser demasiado falso y generoso. Se suponía que los hombres tenían que salvar primero a las mujeres y a los niños y estaban en un barco que se hundía. Pero estadísticamente nunca era así. Las promesas de lealtad y sacrificio no eran más que engaños. Al final todo el mundo se salvaba primero a sí mismo. Ni siquiera el ruido de las faldas de las damas al caminar rompió el silencio. El horror de Emer irradiaba de su cuerpo como el frío saliendo de un congelador abierto. Con gran consternación, Rey se dio cuenta de que había dado a entender con sus palabras que se estaba acostando con el rey. Por suerte, un guardia anunció una nueva llegada, y aquello le salvó de tener que decir nada más. Lady Lia. Por supuesto. La heroína tenía que hacer una entrada dramática. Rey se puso a aplaudir. «Mirad todo el mundo, que viene Lia. Toma, es Lia». «¿Sois buenas amigas?», preguntó Basilia. «En realidad no. Le tendí una trampa para que la ejecutasen la semana pasada». «Ah», susurró la princesa. Las puertas se abrieron. Lia se adentró en el patio, con el sol brillando con fuerza a su espalda. Por un momento no fue más que una esbelta silueta que contrastaba con un fondo de suave resplandor. A lo mejor era por el curso natural de la trayectoria del sol, o por las nubes que se deslizaban por el cielo, o quizás todo fuese porque al fin y al cabo era la heroína de la historia. Cuando la perla del mundo cruzó el umbral y se adentró en el patio de aire y gracia, una brisa acarició su figura, como si lo adorase. El cabello y el vestido de Lia se mecieron como las banderas que ondeaban sobre sus cabezas. El vestido de Lia, de algodón blanco, con un reborde en azul, era mucho más simple que los vestidos que portaban otras damas, pero la belleza de Lia era propia de un tesoro, como si Midas lo hubiese transformado en una de sus preciosas estatuas de oro macizo. La belleza de Lia encajaba en aquel mundo de palacios y magia. Sus ojos, de algún modo, parecían del mismo azul que las joyas y que el cielo. Sus tirabuzones dorados hacían que el cabello teñido de las gemelas pareciese, en contraste, una paja blanqueada. La moralidad se basaba en los pequeños matices. En un reino con antagonistas rubias y mezquinas, las heroínas debían tener un brillo dorado, sin rastro de maquillaje que profanase su rostro. ¿Por qué querría alguien con unos labios del color del capullo de una rosa usar maquillaje? Rey puso los ojos en blanco. Después esbozó una sonrisa de oreja a oreja. Lia tenía el mismo aspecto que Rey había imaginado que tendría. Fue su propia reacción lo que de veras la sorprendió. El hecho irrefutable y sobrecogedor de que Lia le recordaba a Alice por su belleza, pero Rey echaba de menos a su hermana,
y ver a Lia la hizo sonreír. «Me disculpo por mi tardanza». La voz dulce de Lia se deslizó por el aire. «No estoy del todo familiarizada con las costumbres de las altas damas de la corte». Porque Raela jamás había invitado a Lia a ninguno de los eventos de palacio, algo que Lia era demasiado buena como para reprocharle. Las gemelas intercambiaron un par de miradas cómplices y lo dijeron por ella. Lia parecía incluso más molesta por no haberlo dicho ella misma en voz alta. Inmediatamente, después de que Lia hablase, sonaron las cornetas y los estandartes ondearon sobre sus cabezas. Probablemente solo era una coincidencia. Hortensia se volvió hacia las almenas. «Lady Lia, permítame explicarle el problema al que nos estamos teniendo que enfrentar». En el libro, las gemelas descargaban todo su rencor contra la hermana de Raela. Con Raela, todavía con vida, al parecer, Lia recibía tan solo su amabilidad condescendiente. La ganadora del torneo de tiro con arco de las damas normalmente suele ser recompensada con la mano del rey para el primer baile, pero, por supuesto, su majestad abrirá el gran baile en esta ocasión con la princesa Basilia. O quizás baile con usted, ya que la invitará oficialmente a unirse a las damas de su corte esa misma noche. La invitación era una mera formalidad. El rey ya la había instalado en la torre de sus damas el mismo día que la había visto por primera vez. ¿Qué deberíamos jugarnos en su lugar? Lia les lanzó una mirada recatada a las dianas. En el campo nunca jugábamos para ganar un premio. En cambio, la perdedora tenía que perder algo. Lia no se había vuelto a mirar directamente al rey en ningún momento, pero el rey estaba segura de que era plenamente consciente de su presencia. Hortensia le dio una suave palmada a Lia en el brazo, un gesto característico de una hermana mayor que le pareció de lo más extraño, sobre todo porque Hortensia llevaba puesto un guantelete mágico. Observó a Lia con la mirada caramelada. De repente, Rey creyó que tenía diabetes. «Una idea encantadora. ¿Y si nos jugamos que la perdedora tendrá que abandonar el palacio?» Si a Rey la exiliaban del palacio, estaría perdida. Rey se encogió de hombros. «¿Por qué no?» Como la antigua favorita del rey, Lady Raela, ¿por qué no empieza usted? Por supuesto, Lady Hortensia. Filas y filas de mujeres observaron al rey abrirse paso con su vestido con el escote nube más pronunciado de todas las damas en ese patio. Cada una de las damas la sonreía con suficiencia, embutidas en sus vestidos de colores pastel. Una morena de violeta se parecía a una amiga que la había traicionado hacía mucho tiempo. Rey se esforzó por contonearse con ganas a su paso. Rey se detuvo a cierta distancia de la posición en la que la había indicado Hortensia. «Está demasiado lejos de la diana». «Oh, no me importa». «Por favor, no me gustaría que nadie pudiese decir que el torneo ha sido injusto». Rey señaló una losa que había poco más adelante. «Tan solo para comprobar. ¿Quiere que me coloque allí?» Hortensia esbozó una sonrisa de oreja a oreja. «Precisamente. ¿Justo sobre la piedra que anulará el encantamiento de mis guanteletes?» No. Las risitas cesaron al momento. Los estandartes se hundieron. Rey acababa de frustrar el plan de las gemelas, pero todavía le quedaba disparar a la diana. Sus guanteletes no podían hacer todo el trabajo sucio por ella. Su pecho se hinchó cuando tiró de la cuerda del arco. Teniendo en cuenta el estado actual de su pecho, cualquier clase de expansión resultaba alarmante. A Rey le preocupaba la posibilidad de rasgar sus vestiduras de improviso. Cuando alzó el arco, su poder la recorrió, tal y como había sucedido cuando pronunció el juramento de sangre. En ese momento estaba transformando el cuerpo de Rey, colocando sus músculos y dándoles más fuerza a sus brazos. No era su propia fuerza, pero después de tantos años sintiéndose impotente, le invadió una emoción innegable. El aire que respiraba estaba mucho más limpio, su visión mucho más despejada. Era fuerte. Rey disparó. Diana. Lady Raela observó al resto de las damas con una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro. Espejito, espejito, ¿quién podrá hacer que su enemiga se arrastre hasta ella?
Hubo un momento en el que nadie se atrevía a interponerse en su camino, a burlarse de su hermana o a desestabilizar a su equipo. Tras años sintiéndose impotente, la zorra estaba de vuelta. Rey asintió en dirección a Horatia. Solo unas cuantas damas, con suerte, tenían guanteletes hechizados. Horatia llevaba puestos unos guantes de encaje. Ven a por la abeja reina, será mejor que no falles, le aconsejó Rey a la gemela menor. No puedes ganarme. ¿Podrás vencer a tu hermana? Horatia, ven aquí. Con un resoplido, Lady Hortensia se quitó los guanteletes. Tómalos prestados, querida. El asombro, seguido de cerca por una enorme alegría, recorrió el rostro pálido de Horatia, volviéndola una dama de lo más bella por unos segundos. Era evidente que estaba decidida a no ser ella la desterrada. Sus manos enguantadas se aferraron al arco, tensando la cuerda y centrándose en su objetivo. Horatia, gimió la voz de su hermana, haciendo que un escalofrío inquieto recorriese la espalda de Rey. Horatia se volvió hacia su hermana, molesta. Ahora mismo no puedo, querida. ¿Por qué me has llamado? Hortensia tenía la mirada clavada en las almenas. Su rostro había adquirido el mismo color que la leche congelada. Yo no te he llamado, repuso lentamente. En lo alto, la sombra de un guardia vaciló contra el muro, antes de caer al patio. Su descenso fue una caída lenta. El miedo hizo que el tiempo pareciese alargarse insondablemente. Cuando el cuerpo aterrizó sobre el terreno, cayó sobre una de las dianas. El borde de madera hendió el cráneo del guardia. La diana se desplomó de costado, con una mancha de sangre fresca salpicando los aros. La flecha de Rey seguía clavada en el blanco. El guardia no había muerto por la caída, le habían arrancado el corazón. Más allá de las murallas de palacio estaba el barranco del miedo. Las damas de la corte de su majestad alzaron las miradas hacia las almenas y vieron a los guardias de palacio abrumados por una creciente marea de muertos vivientes y hambrientos que se cernía sobre el palacio.